y como no tenía datos, cuando fallaba el internet, mis datos seguían trabajando. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? ¿Todo Buenas bien? noches. Bien, gracias. Licenciado. Yulisa, abandona la reunión. ¿De qué es? Gracias, Lick. Ya estamos. Buenas noches. Buenas noches, compañera. En este momento habemos 26. Bien, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tema nos quedamos, jóvenes? La última clase. ¿Se recuerdan? En las premisas. Ya. Aquí creo que fue. Que no le el don. Estamos viendo la presentación, jóvenes. ¿Cuál es el licenciado? Licenciado. De eso que está aquí anotado ya lo platicamos, ¿verdad? Así es, licenciado. Ustedes me dicen, yo creo que llegamos por aquí. Por aquí creo que estábamos, ¿verdad? A la filosofía idealista. Ah, llegamos hasta ahí. ¿Aquí? Correcto, ahí. Sí, Aquí ahí. nos quedamos. Pero quisiera hacer un comentario sobre esto.
como estamos abordando las fuentes ideológicas del surgimiento del materialismo histórico, ¿verdad? Claramente planteamos de que el materialismo histórico no surgió al margen del pensamiento científico, por el contrario, el materialismo histórico es una respuesta o un resultado precisamente de un pensamiento científico en el campo social. De ahí que tengamos que las fuentes que explican el surgimiento de la concepción materialista de la historia, o llámese materialismo histórico o socioeconomía general, tenemos estas tres: la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés, ¿verdad? Veamos. ¿Hasta dónde platicamos de esto, compañeros? Solo vimos el título. Sí, dijo que así se había quedado con el otro salón. Ah, cómo no. Entonces empecemos. Estamos hablando, como les comentaba, las premisas del surgimiento del materialismo histórico, o sea, de nuestro curso de la socioeconomía general. Y vimos que dentro de esos tres temas que se nos plantean para el surgimiento del materialismo histórico, tenemos a esta filosofía de Hegel, de un pensador, un gran pensador, el estudioso Hegel, gran filósofo obviamente, pero resultaba que la filosofía de Hegel era idealista. Y resulta que en Alemania, en ese periodo, la filosofía alemana, el desarrollo de la filosofía en Alemania alcanza su apogeo en Hegel, un gran filósofo, un gran pensador. Pero nos dice al extremo que toda esa filosofía idealista alemana que llega a constituirse como un sistema hegeliano, un sistema filosófico, va a ser la expresión de una clase social, política y reaccionaria, que iba a ser la burguesía alemana. Es decir, que la burguesía alemana, que sus actuaciones, que sus opiniones, que su accionar en el campo político se iba a fundamentar en la filosofía de Hegel. Iba a ser suyo los planteamientos de Hegel, ya que los planteamientos de Hegel se identificaban y respondían a las necesidades de la burguesía alemana. La filosofía de Hegel era la respuesta para la actitud reaccionaria de la burguesía alemana. Y en donde el pensamiento de Hegel, el fundamento de Hegel, era la idea de la libertad, la idea que él tenía acerca de la libertad, al extremo que esa idea de Hegel, esa idea de la libertad, iba a ser el centro de toda la filosofía alemana, iba a ser el fundamento de la filosofía en Alemania, las ideas de Hegel. Y en este caso, la idea que tenía Hegel acerca de la libertad. Hegel ve y une la idea que él tiene de libertad a la relación que existe entre materia y espíritu. Esa idea que presenta Hegel
sobre la idea de la libertad es la relación con la relación que existe entre materia y espíritu. Y nos plantea esto, que la esencia no es la materia, dice Hegel, sino el espíritu. Repito, para Hegel, en su planteamiento nos dice que lo fundamental, lo principal, no es la materia, sino el espíritu. Pero resulta, dice Hegel, que el espíritu es libre. De tal razonamiento, o sea, razonamiento de Hegel, se puede inferir que el hombre es libre, que el trabajador, que el proletario es libre aunque esté encadenado. ¿Qué tal? Siguiendo este pensamiento de Hegel, resultaba fácil inferir que si lo principal es el espíritu, no la materia, el espíritu es libre, ¿eh? Aunque esté amarrado el trabajador, aunque esté atado de pies y manos, es un hombre libre, a pesar de llevar cadenas. Este momento, este planteamiento de Hegel era lo que les decía. Se ponía a tono la filosofía de Hegel con el interés político y económico de la burguesía alemana. Era un llamado al hombre para que cambiara sus luchas reivindicativas, que ya no dejara de exigir, que ya no lo hiciera, que le pagaran las horas extras, que le pagaran el salario que le ofrecieron al inicio, cuando empezó a trabajar. Que deje de estar luchando por eso. Que cambie esa forma de lucha. Que en el lugar de luchar por sus derechos, que luchara por ideas puras. Que no luche contra los opresores, recomendaba al obrero. ¿Qué tal? Que se preocupara más por el espíritu y que no importara que fuera explotado. Que cambiara de luchas. Que no luchara contra el opresor, contra el explotador, contra el quien lo explota. Que no luchara contra eso. Que luchara por la liberación de su espíritu. ¿Qué tal? Me estoy muriendo del hambre y mis hijos, mi familia, todos. Pero tengo que preocuparme por liberar mi espíritu, mientras nos estamos muriendo del hambre, mientras estamos siendo objeto de explotación. Que deje de luchar por eso. Ya no pidamos incremento de salarios. Si ganamos mucho, ¿verdad? Pobrecito mi patrón, pobrecito el burgués, que es cierto que gana mucho dinero y nosotros nada comparativamente, pero ya no luchemos contra ellos. Pobrecito el patrón. Era un canto a que el trabajador cambiara de lucha, ¿verdad? Que tratara de liberarse espiritualmente, aunque se lo estuviera llamando, ustedes saben qué, aunque se estuviera muriendo del hambre, él, sus hijos, su familia, todos. No, hombre, ya no luches contra ellos. Ya no digas nada. Cállate, ¿querés? Es la tendencia que nos dicen, callar, callar, callar. De esa cuenta la burguesía se aprovechaba de nuestro medio. Aquí recuerdo las palabras de un pensador, de Eduardo Galeano. No sé si lo han leído, compañeros. Eduardo Galeano. No. Es un gran escritor. Ahí tiene una de sus frases. Dice Galeano
que los españoles cuando vienen a América no nos conquistaron por la fuerza, no. Nos conquistaron porque éramos ignorantes. Por nuestra ignorancia nos conquistaron. Dice Galeano, cuando vinieron los españoles a América, ellos traían la Biblia, ¿verdad? Y nosotros teníamos nuestra tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían nuestra tierra. Decía Galeano, las leyes en mi país son como la culebra, solo muerden al descalzo. Bien, ya suelto a Galeano. Sigamos. Hegel, el pensador, la filosofía hegeliana, ve que la esencia espiritual de la relación del mundo y el hombre es la idea absoluta. Fíjense esa palabrita, idea absoluta. Con el desarrollo de las ciencias, eso de absoluto, ese absolutismo es muy relativo. La idea absoluta es despojar cualquier probabilidad de que sea falso, de que no sea cierto. Despoja cualquier cosa, cualquier fenómeno de la existencia relativa. Entonces, Hegel ve que esa esencia espiritual que él habla, que debemos luchar por ella, del mundo y el hombre, la idea absoluta. Pero resulta que la idea absoluta es Dios. Para Hegel la idea absoluta es Dios. Aquí hago una aclaración, compañeros, y lo hice en el otro salón. Este tema bien corto, no me voy a referir a creencias religiosas, porque respeto a todos ustedes y las opiniones o creencias que tengan. No abordo yo esto. Respeto cualquier idea que tengan acerca de algo religioso. Lo respeto totalmente. Pero siguiendo, y lo tiene el texto, para Hegel la idea absoluta era Dios, pero revestido, maquillado, cambiado, transfigurado por una filosofía idealista. Es decir, que no era una filosofía materialista, sino una filosofía idealista. Para Hegel, esa era la idea absoluta. Un Dios entacuchado con una lógica filosófica idealista. Eso no significa el reconocimiento a la grandeza de Hegel. Hegel era un gran pensador, un gran investigador, al extremo que desarrolla las leyes de la dialéctica del movimiento de la realidad material. ¿Qué tal? Imagínense ustedes. Cosa que nadie había hecho hasta en ese momento. Desarrollar las leyes de la dialéctica del movimiento de la realidad material. El gran mérito de Hegel. Y eso lo reconoce Marx. Reconoce el mérito de Hegel al desarrollar esas leyes. Y miren ustedes, del movimiento de la realidad material. Pero resulta
que a pesar de haber desarrollado esas leyes, Hegel las disfraza, les pone un velo místico, idealista, las envuelve en un velo idealista, místico, de la dialéctica de la idea absoluta. Es decir, que a pesar de ese desarrollo de las leyes de la dialéctica que hizo Hegel, al final Hegel les pone un velo idealista. Es decir, se apoya en la dialéctica de la idea absoluta. Y lo plantea aquí. Veamos. Dice Hegel, no son las categorías lógicas el reflejo del mundo material, sino al revés. Para Hegel, las categorías económicas, políticas, filosóficas, sociológicas, no son el resultado o el reflejo del mundo material, sino que el mundo las refleja. De ahí la filosofía idealista de Hegel. Lo correcto es que las categorías son el reflejo del mundo, de lo que está sucediendo, de lo que existe. Filosóficas, sociológicas, económicas, políticas, esas categorías son el resultado de la existencia de algo objetivo. No como dice Hegel aquí. Y claramente lo plantea Marx cuando hace un comentario de Hegel. Marx reconoce la grandeza de Hegel al haber desarrollado las leyes de la dialéctica del movimiento de la realidad material. Pero el problema en Hegel, dice Marx, es que las tenía de cabeza, las leyes. El mérito es de Hegel, dice Marx. Su contribución, dice Marx, que su contribución solo fue ponerlas de pie, invertirlas. Estaban al revés. Pero ¿quién tuvo el ojo que tenía Marx para notar esa falla, para notar esa situación? Solo Marx, ¿no? Tuvo la capacidad para darse cuenta, reconociendo la contribución de Hegel. Marx las analiza y descubre que hay un pequeño error. ¿Qué es lo que les comento? Reconociendo la grandeza de Hegel, el mérito de Marx fue ponerlas de pie, puesto que estaban al revés, de cabeza. Pero como les digo, solo Marx tuvo la agudeza cerebral de notar esa diferencia. Aquí qué pasa, ¿verdad? Aquí qué hay. Y lo hizo Marx. Repito, a pesar de lo escrito en las presentaciones, Hegel fue un gigante del conocimiento. Lo reconoce el mismo Marx. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Me cambio de tema. Yo terminé la parte de lo... ¿Perdón? Sí, solo no capté bien cuál fue el error entonces que Marx le encontró a Hegel. Sí, es que lo que está diciendo no son las categorías lógicas del reflejo del mundo material, sino al revés. Es decir, es como que dijéramos, me voy a meter en problemas. Cuando uno busca ejemplos, es buscarse problemas. Voy a tratar de buscar el más sencillo. Es como creer, como pensar que todo es producto de mi imaginación, de que no existe.
que el objeto que estoy aparentemente contemplando es producto de mi imaginación y no existe. Entonces, puedo estar claramente equivocado, el objeto existe. Y yo creo o supongo que no existe. Y al creer o imaginarme de la existencia de algo, lo planteo. Pero puede haber alguien que me diga, no, eso no es cierto, no sucedió, no es así como usted lo está planteando, sucedió de esta y esta y esta forma. Está equivocado. Que mi análisis, que mi contribución tenga algún elemento errático y que alguien que tuvo más agudeza visual o mental me aclare que lo que estoy planteando no es lo correcto. Esa fue la aclaración que le hace Marx a los postulados de Hegel, ¿verdad? No sé si me explico, compañero. Licenciado. Sí. Entonces podemos decir que es lo contrapuesto, lo opuesto. Sí, es que vamos, miren, nuestro curso es introductorio. Ahí hay muchas cosas que merecen aclaración y explicación. ¿Qué son leyes? ¿Qué es la dialéctica? ¿Qué es las leyes del movimiento social? Hay mucho material aquí. El problema es que no me puedo dedicar a eso porque esto que estamos comentando es parte de otros cursos. Por ejemplo, el curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas, que antiguamente se llamaba Filosofía, ahí pueden plantear. ¿Quién les dé el curso de Fundamentos, compañeros? En este semestre llevan Fundamentos. Gerardo. ¿Ah? Sí, licenciado. Perdón, no escucho, ¿cómo? Sí, llevamos Fundamentos. Ok. Gerardo. Ese curso antes se llamaba Filosofía. Y ese curso debe abordar las leyes de la dialéctica, desde las más generales hasta las particulares. Por eso no me atrevo a meterme al campo de otro curso. También no me atrevo a meterme al curso de Economía Política que voy a abordar más adelante. El campo de ellos, es el tema de ellos. ¿Quién me dijeron que les dé el curso de Fundamentos? Gerardo Díaz Coronado, creo que es. Gerardo Díaz Coronado. No lo conozco. Yo estoy con la licenciada Hermenegilda. Hermenegilda, no. Gilberto García Acevedo recibo yo. No. Son nuevos, compañeros, no los conozco. Jorge Antonio Martínez. Jorge Antonio Martínez. Es que resulta que yo soy un profesor muy viejo. Solo conozco a los de mi tiempo. Ya se murieron o ya se jubilaron. El necio soy yo, que sigo acá. Pero valdría la pena, no sé cómo es el programa de hoy de Fundamentos, valdría la pena que su profesor del curso de Fundamentos aborde, como es filosofía, en definitiva tiene que abordar todo esto. Por ahí tiene que tener a Hegel, es un gran filósofo, pero bueno, no conozco el programa de Fundamentos. Y no me quiero meter a cuestionar a ningún profesor porque es su curso, pues. No debo hacerlo. Solo les sugiero que hablen con él de la dialéctica, pues es importante. Nosotros vemos el materialismo histórico. Ustedes tendrían que ver ahí con él el materialismo dialéctico. Pero bueno, no sé, es que no sé cómo es el programa de hoy. Yo recibí ese curso, imagínense, hace décadas.
No sé cómo anda ahora. Bien, sigamos. Entonces, cambiando de temas, platiquemos ahora de otra de las fuentes ideológicas del materialismo histórico. Y vamos a hablar entonces sobre el socialismo utópico francés. Ahí la palabrita utópica o utopía, ahí está su definición: proyecto halagüeño pero de imposible realización. Cuando hablamos de utopías, de algo utópico, nos referimos a eso, a que estamos considerando algo, suponiendo algo, queriendo, añorando algo, pero que no es posible que suceda. Al contrario, es imposible que suceda. Cuando hablamos de utopías, voy a decir una locura tal vez. Imagínense que pudiéramos volar como las aves. ¿Cómo no quisiéramos, verdad? Nos ahorraríamos gasolina también y esfuerzo. Llegaríamos rapidito al trabajo o a donde fuéramos. Y no piensen en otra cosa, puede haber, se me ocurrió, con el propósito de plantear de que es imposible. No podemos volar, si solo las aves, pues, no nosotros, no, el ser humano no está para eso. Aunque hay una canción de Facundo Cabral muy interesante que toca el tema, pero es otra la situación. Entonces, regresando al punto, que utopía la vamos a entender como aquello en lo que suponemos o creemos, pero que es imposible hacerlo, que es imposible su realización. Entonces, pero ahí dice el socialismo utópico francés, tocando ese término, el socialismo imposible realizarlo, así como lo concebían los franceses. Como los franceses concebían un socialismo de manera imposible para realizarlo. Por eso dice utópico. No podía hacerse según lo que esperaban los franceses. Y sigamos. Entonces, para ellos, para esa consideración, esa idea o ese socialismo que en ese momento de la revolución pensaban los franceses, iba a ser meramente la expresión de un deseo. Yo quiero tal cosa o queremos tal cosa. Pero eso de querer, de desear, no necesariamente se va a dar. Y sobre todo en un modelo, estamos hablando de un modelo, el socialismo, un modelo económico, social, político, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los franceses de esa época, para ellos el socialismo, de ahí la palabra utópico, era la expresión de un deseo. Y un deseo que no se iba a apoyar en fuerzas sociales, en el crecimiento económico, en el desarrollo de las fuerzas productivas, en las fuerzas de clase. Es decir, que ellos esperaban la realización de ese proyecto, de ese socialismo, sin apoyarse en esos elementos tan necesarios, ¿verdad? No tomaban en cuenta esas situaciones. O sea, se quedaba solo en un deseo, ¿verdad? Porque no se apoyaban en esos elementos. De esa cuenta resultaba utópico, porque no se apoyaba en esos elementos que estamos citando. Por eso es utópico. Sigamos. Los intelectuales de la época, de esa época, por socialismo entendían ellos una sociedad conforme a los principios de la razón. Es decir, que una sociedad se iba a basar en esos principios, en la razón para actuar, para accionar, la razón, y cuyo régimen, dice, era la base
tenía por base las necesidades de la naturaleza humana. Imagínense ustedes. De ahí que sea utópico. Un socialismo, y hablando de esto, es que es un modelo económico, insisto, económico, social, político, filosófico, etcétera, etcétera. Es un modelo de existencia social y no puede fundamentarse en la razón del hombre. Y como les decía, no se apoyaba en estos elementos. De ahí su utopía. Y en un régimen que se basara en las necesidades de la naturaleza humana. Entonces, aquí se justifica. Solo con esto estamos justificando la existencia de que era utópico. Dentro de esa intelectualidad francesa, habían pensamientos metafísicos. La tendencia que va a fundar el socialismo en principios de la razón o de la moral. Principios de la razón o de la moral. Si habláramos de la razón o de la moral, hoy o incluso en esa época, no podemos concebir una sociedad que se base en eso, que se apoye en eso, porque vamos a encontrar diferentes opiniones, diferentes. Recordemos cuando hablábamos de la conciencia social y las formas de conciencia social, los intereses, las aspiraciones, los caprichos, y toda esa clase de conciencia social intervienen no solamente en nuestra opinión, en entender algo, sino en nuestras actuaciones. No podemos crear un modelo económico de desarrollo de la humanidad fundamentado en la moral. ¿A qué moral nos referimos? En fin. Y esa fase del desarrollo de la humanidad, el socialismo que ellos concebían, lo pretendían realizar a través de la creación de instituciones imaginarias, es decir, crear instituciones. Es como crear un centro de gobierno, donde un personaje sea el dueño y señor de todo lo que ahí se decida, como un centro de gobierno. Pensar, imaginarnos instituciones. De convencer a la sociedad de que no cambie. Miren, es por el bien de todos. Miren, señores oligarcas, señores burgueses, por favor repartan la riqueza entre toda la sociedad. Miren cuántos se están muriendo del hambre. Niños, ancianos, de todos. Por favor repartan la riqueza que tienen, que es mucha, entre los pobres. Los compañeros, ¿los podemos convencer, compañeros? ¿Creen ustedes que podamos convencer al CACIF, a la burguesía, para que repartan su riqueza entre los pobres? ¿Qué nos contestarían? Imposible. ¿Ah? Imposible. Sí, no los vamos a convencer. Es como convencer a un gato que no se coma un ratón. ¿Será que lo podemos convencer? Respetad al ratón, vos gato. Tiene derecho a vivir, a cualquier criatura. No se puede basar una sociedad a través del convencimiento, en armonía. Existen clases sociales con intereses contrapuestos, con un antagonismo desarrollado entre las clases, entre la clase proletaria y la clase burguesa. Que los ricos, que el CACIF repartan sus fortunas entre los pobres.
que las clases sociales se pongan de acuerdo y colaboren pacíficamente. Por eso es una utopía. Bonito, pero no puede ser. No podemos convencer. En tanto existan las clases sociales, habrá pugna entre ellos, habrá antagonismo entre ellos. No tienen intereses idénticos, ni siquiera parecidos. Entonces, es imposible un socialismo con esas creencias. No puede darse. Un pensador, este era un sacerdote, Saint Simon, no recuerdo el nombre ahorita, por favor, yo creo que lo tienen en el texto. Cuando hablo del texto, compañeros, ¿ya han leído el texto del curso? Pregunto. Si no lo saben, hay nuestro curso, Socioeconomía, tiene un libro, un texto. Es conveniente que lo lean o lo consultan por este medio tecnológico o lo imprimen. Es más, yo incluso, compañeros, fíjense que si tienen ustedes algún familiar, algún amigo que ya recibió este curso y ya lo aprobó, tal vez tiene el texto, que se los preste. Y así leen. ¿Por qué digo esto? Porque no recuerdo el nombre exacto de este personaje, Saint Simon. Solo sé que recuerdo que creo que era sacerdote. Y en el documento está este señor. Y solo como comentario adicional a los compañeros, en Classroom ya están los capítulos 1 y 2 del libro. Que eso es lo que abarca la unidad número 1 hasta el primer examen parcial. Los capítulos 1 y 2 ya están en Classroom y por WhatsApp se compartieron para que ellos pudieran leer también. ¿Y vieron, compañeros? Aquí Eddie está haciendo una oportuna aclaración. Ya está en el WhatsApp, si quiere, más cómodo. Ahí los tiene, capítulo 1 y 2. Léanlos, porque sobre eso los van a examinar en el primer parcial. Y mis comentarios, mis clases, se basan en esos libros y en otros, por supuesto. Así es que les sugiero. A ver qué mañana, compañeros, por favor. Mañana no hay clases. En la próxima clase me traen el nombre de este personaje, no recuerdo cómo se llama. Si no, me lo mandan por WhatsApp. Entonces, decía este personaje que planteaba que el progreso de la humanidad, de la sociedad, el progreso de esa idea de socialismo en el desenvolvimiento de la naturaleza humana. ¿Cómo somos nosotros los humanos, compañeros? ¿Será que somos tan, qué les digo, tan armónicos, tan buenas personas, tan colaboradores, tan corteses, tan humanos, tan solidarios, etcétera, etcétera? ¿Será que somos así? En el desenvolvimiento de la naturaleza humana. En las facultades intelectuales del hombre. ¿Cuántos intelectuales egresados de San Carlos están al servicio de la burguesía, del patrono? Es más, ¿cuántos intelectuales egresados de San Carlos colaboran graníticamente con el dueño de la fábrica para explotar al trabajador, para explotarlos a ustedes? ¿Cuántos intelectuales egresados de San Carlos? Esto me hace recordar los murales que hay en San Carlos, dibujados y pintados por mi gran amigo el tecolote, Arnoldo Ramírez, un gran pintor. Hay uno que recuerdo a propósito, que dice: estudiante, sospecho que te vas a graduar de explotador. Fíjense. Compañeros, ¿ustedes nunca han entrado al campus de San Carlos? Pregunto. Bien, licenciado. ¿Sí? Entonces, los que han entrado al campus, tal vez vieron ese mural que está en el edificio ahí arriba,
le llamo yo, en el edificio de Derecho, está un mural del que estoy hablando. Este personaje también planteaba que el progreso es decir, cómo se iba a dar el socialismo para los franceses de esa época en el progreso de la producción. Claro, eso sí es correcto. ¿Cómo va a ir progresando la producción? Y en la medida que progrese, es un factor decisivo en el desarrollo de la misma sociedad, ¿verdad? Este personaje, Condorcet, formula la teoría socialista de la lucha de clases. En tanto existan clases sociales, habrá lucha entre ellas, por la diferencia de intereses, por intereses contrapuestos. Siempre habrá una lucha entre las clases sociales. Y en este caso nos trasladamos al hoy, ¿verdad? Al hoy, al sistema que vivimos, la existencia de una clase proletaria, o sea, todos nosotros los trabajadores, y una clase burguesa, que son los propietarios de los medios de producción. El clasismo, los que nos explotan, ¿verdad? Fourier, otro personaje, descubre que la fuerza motriz de la historia en el antagonismo de las clases sociales, lo que decía, la lucha entre ellas. O sea, la lucha de clases va a ser un factor decisivo, una fuerza motriz del desarrollo de la sociedad. Que el desarrollo de las fuerzas productivas es un factor decisivo, esto es correcto, las fuerzas productivas son un factor decisivo en la historia de la humanidad. Eso que tenemos aquí enfrente es correcto. Tanto los aportes de Condorcet como Saint-Simon con respecto a la teoría socialista de la lucha de clases es correcto. Nos dice Fourier también que la fuerza motriz de la historia es la lucha de clases y que las fuerzas productivas juegan un papel importante en el desarrollo de la historia, de la humanidad, de la sociedad. Fourier propone una clasificación que va del salvajismo, o sea, fases del desarrollo de la humanidad, de la sociedad, del salvajismo a la barbarie, de la barbarie al patriarcado y del patriarcado a la civilización. Todo ello en función del desarrollo o evolución de las fuerzas productivas. Cuando yo utilizo estas siglas, compañeros, FF y PP, me estoy refiriendo a fuerzas productivas. Entonces resulta que para Fourier las fuerzas productivas eran un factor importante para el tránsito que fue del salvajismo hasta la civilización. Es decir, el papel que jugó el desarrollo de las fuerzas productivas. También definió la ley de la concentración del capital que conduce irremediablemente al monopolio y a la depauperación de las masas. Una pregunta. ¿Sabemos qué es capital? Pregunto. ¿Qué es capital, compañero? Podemos llamarlo como el efectivo, el dinero que tenemos. Ya. ¿Un otro opinando? El dinero que se tiene. ¿El patrimonio? ¿Y el patrimonio? Fíjense, compañeros, que para efectos contables, para los peritos contadores, auditores, es correcto, pero para nuestro curso no es así. El origen de algo. Sí, el capital es una relación social. El dinero, los medios, las propiedades, desde su inicio no son capital, pero pueden convertirse en capital. Y hay una ley que estamos hablando acá que la definió Fourier, que la concentración del capital conduce a los monopolios. Y eso es actual, la existencia de monopolios. Y la existencia de monopolios conduce irremediablemente a la depauperación de las masas.
es decir, al empobrecimiento extremo de los trabajadores, de las masas. Es decir, cómo una clase social concentra el capital y crea a los monopolios. Y eso va a significar para el trabajador su empobrecimiento extremo. Vamos a hablar del capital más adelante, pero hoy, dejémoslo así. La clase burguesa concentra el capital y genera o crea los monopolios, y esto conduce al empobrecimiento extremo de las masas de trabajadores. Y evidencia que el desorden, la anarquía de ese capital va a conducir a crisis de superproducción, a incrementar a ritmos acelerados la superproducción. Permítanme. Cuando hago pausas, es porque me afecta la tos. Decíamos que la anarquía, o sea, el desorden del capital, no solo conduce a la superproducción, sino esa entra en crisis, en donde las mercancías que se producen y no se venden siguen acumulándose más y más y más, mientras que las necesidades de nosotros, de esa sociedad, no se satisfacen. Y esto es evidente que cómo se incrementa la producción, pero en función de nuestra capacidad económica, no podemos comprar las mercancías que necesitamos, pero esas no se distribuyen, sino que se siguen acumulando. Se produce más comida, más medios, más todo, y mis necesidades no se satisfacen. ¿Cómo se sigue produciendo alimentos? Pero resulta que la población no satisface su hambre en función de la concentración del capital por parte de la burguesía. En Guatemala le hace casi, ¿no? Vamos. ¿Algún comentario, compañeros, de este tema? Estamos terminando esto del socialismo utópico. En otra clase vamos a hablar de qué es el capital. Al final hay una unidad en el curso acerca de los monopolios. En fin, todo esto se abordará más adelante. ¿Alguna duda o comentario sobre esto, compañeros? ¿No? Sigamos. ¿Sí, compañero? Nos toca este tema, economía política, tiene apellido, clásica inglesa. En el próximo semestre ustedes van a recibir este curso, economía política.
siempre y cuando ganen socios, ¿verdad? No se puede cursar economía política si no se aprueba el curso de socioeconomía general. Es prerequisito socioeconomía de economía política. Cuando hablamos de la economía política, estamos planteando de que es precisamente este tema o esta disciplina que permite identificar la base de la plusvalía, es decir, el plus producto. Plusvalía, entendámoslo así sencillamente, porque no es mi curso. Plus más valía valor, más valor. O sea, plus producto más producto. Quien lo genera, quien lo crea, son los productores directos. Entonces, en este tema estamos planteando o identificando las bases del origen de la plusvalía. De eso se trata. ¿De dónde sale? ¿Qué es y por qué y en qué condiciones surge la plusvalía? ¿Estamos? Este grupo de los mercantilistas, la misma palabra nos dice, mercantilistas se refiere a los que ofertan o manejan mercancías, grupo de manejadores de mercancías. Los mercantilistas, buscando el origen de la plusvalía, la ubicaron en el proceso de circulación de mercancías. Para el mercantilista, este era el origen de la plusvalía, de la circulación de mercancías. Más exactamente, en la comercialización. Confundieron la plusvalía con la ganancia y no tienen nada que ver con eso. La ganancia es una y la plusvalía es otra. Entonces, para ellos, para los mercantilistas, creyeron haber encontrado el origen de la plusvalía en la comercialización de mercancías. Para ellos, para los mercantilistas, el único valor era el dinero y los metales preciosos. Es decir, que los mercantilistas no buscaban el origen en su fuente verdadera. Y en este caso, la fuente verdadera del origen de la plusvalía va a ser el proceso de producción. Ahí, en esa fase, en ese momento, ahí se origina la plusvalía. Obviamente, no la vamos a encontrar en la comercialización de mercancías. Es decir, que los mercantilistas se equivocaron al considerar que el origen de la plusvalía era la comercialización. No lo buscaron en su fuente verdadera. Otro grupo, otros pensadores, los fisiócratas, buscando siempre el tema, el origen de la plusvalía, pero lo hicieron en la producción inmediata. Y en virtud de haberla buscado en la producción inmediata, solamente la encontraron en la agricultura. Es decir, en la renta de la tierra. Y ignoraron además la naturaleza del valor. Valor, no estoy hablando de ganancia, no estoy hablando de precios, estoy hablando de valor. Según ellos, el valor para los fisiócratas, según los fisiócratas, el valor es una cosa material que tiene la propiedad de satisfacer necesidades. Ellos confundieron el valor como tal en los valores de uso. Un valor de uso es toda cosa o conjunto de cosas que respondan a una necesidad, ya sea física o biológica, de alguien o de una sociedad. Por eso se llaman valor de uso. Responde a necesidades. Entonces, los fisiócratas confundieron al valor del uso con el valor como tal. Entonces, para ellos, la plusvalía venía a ser un simple excedente material que perfectamente se lo atribuía a las virtudes de la tierra y la naturaleza. Es decir, que para ellos, en función de que era algo simple, ellos llegaron a esa conclusión de que la tierra
y la naturaleza eran generadores de plusvalía. Si lo viéramos superficialmente, simplistamente, podría entenderse. Es el caso, por ejemplo, que cuando alguien compra una casa o un terreno en 100 quetzales y con el correr del tiempo, 15, 20 años después, la compró en 100 y ahora vale mucho más. Tiene otro precio. Si lo hiciéramos de esa forma, de acuerdo, pero nuestro curso no se refiere a eso. Si la tierra o la naturaleza fueran generadores de plusvalía, ¿qué sentido tiene la explotación del hombre por el hombre? ¿Por qué los ricos explotan al trabajador? Si la plusvalía deviene de la tierra y de la naturaleza que ellos tienen, de la tierra que ellos tienen, no tendría ningún sentido explotar fuerza de trabajo del obrero. No tendría caso. No existiera la explotación del hombre por el hombre si la tierra generara plusvalía. Repito eso. En su texto, que como habló el compañero Eddie, ya están los 2 capítulos. Es importantísimo que lean los capítulos, compañeros. Viene el examen parcial. He insistido en que traten de hacer buena zona, de sacar 100 en el curso, para que no se nos complique. Aquí voy a terminar en esta parte. Si la tierra o la naturaleza generara plusvalía, no tendría ningún sentido la explotación del hombre por el hombre. La dejamos ahí, compañeros, y nos vemos el próximo día de clases. ¿Estamos? Pasen buena noche, que descansen y buen provecho. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Muchas actividades. Feliz noche, Lick. Buenas noches, compañero. Feliz noche, que descansen. Buen provecho. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descansen. Nos vemos próximo día de clases. Licenciado. ¿Sí? Dice que tenía una duda que no me quedó bien claro algo. Ajá, les escucho. Sobre la metafísica. Ah, ya. Es un tema filosófico. Pero en el capítulo 2 decía que los materialistas metafísicos estimaban que la conciencia humana era un reflejo pasivo de la materia y no comprendía el papel activo de la misma. Se estás dando tú la respuesta. La conciencia no es algo pasivo, es activa. Por eso es una filosofía de la metafísica. Va más allá solo se refiere a la física, ¿ya? Y si nos habla de una conciencia pasiva, otro gran error. La conciencia social es eminentemente activa. Sí, pues, va, gracias, licenciado. Cualquier duda, plantéala y nos ponemos de acuerdo. Vaya pues, que tengan buen descanso, buenas noches, y sigámosle. Te felicito, Zulmi, Patricia, por leer. Síguelo así, síguelo haciendo. Nos vemos el próximo día de clase, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, compañeros.
Buenas noches, compañeros. Voy a terminar la clase. Ya terminó. Entonces voy a cerrar la clase para todos.